Buenas noches, gracias por estar con nosotros conectados en este Face Live de Educa Comego. Quiero decirles que el nacimiento de un bebé prematuro es un proceso abrumador que en ocasiones ocasiona angustia y es un poco frustrante para los padres. También la prematurez es un problema de salud pública, ya que es la primera causa de muerte en niños menores de 5 años. En este contexto, el día de hoy vamos a hablar acerca del parto prematuro, sus factores de riesgo, sus causas y cómo podemos prevenir un parto prematuro. Y para hablarnos de este tema, tenemos como invitada a una experta en este tema, a la doctora Carmen Julia Gaona Tapia. Y yo quisiera compartirles brevemente acerca de su trayectoria académica. La doctora Carmen Julia es médico ginecólogo, hizo la carrera de ginecología en el Hospital Luis Castelazo Ayala, del Hospital de Ginecología del Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, tiene una subespecialidad en la materia de materno-fetal, la cual realizó en el Hospital de Ginecobstetricia número 3 del Centro Médico Nacional La Raza. Y les comentaba yo que ella tiene mucha experiencia sobre estos temas, también tiene un fellow que realizó en neurología fetal en la Universidad de Tel Aviv, avalado por la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia. También es profesora de medicina materno-fetal en México y autora y coautora de varios capítulos del cerebro fetal en la enciclopedia virtual de la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, y también es miembro de este colegio. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, doctora, por la invitación a Comego y por supuesto a Besainz y a la doctora Diana Mejía para poder estar hoy con ustedes y platicar justamente de lo que usted ya comenta, ¿no? Es un problema mayor y pues todavía nos falta mucho para poder lograr que cada vez sea menos el impacto que pueda generar en estos recién nacidos. También quiero recordarles que este espacio pues es para todos ustedes, de tal manera que si en el transcurso de la charla tienen alguna duda o alguna pregunta, nos las pueden hacer llegar a través de esta página de Face. Y bueno, yo quisiera iniciar esta charla, doctora, pidiéndoles que nos comparta qué es un parto prematuro. Ok, parto prematuro, definido tal cual por la OMS, es todo el nacimiento que se va a generar antes de las 37 semanas de gestación cumplidas. Ese es el término que se da. Y bueno, ¿en qué recae el impacto que ya hemos estado mencionando? Usted lo dijo, es la primera causa de muerte en los primeros 5 años de vida y además es la mitad también, corresponde al 50% de las secuelas que se van a presentar a largo plazo, con el impacto principalmente a nivel neurológico, y una de las más graves que vamos a tener es la parálisis cerebral. De aquí pues que sea todavía un tema de mucho interés y que no solo el médico esté capacitado para ello, sino la misma paciente pueda reconocer si lo está presentando y qué hacer ante alguna de estas circunstancias. Y bueno, ya decía usted, este es un tema muy interesante y bueno, ¿qué factores de riesgo deberían conocer aquellas embarazadas para poder sospechar que pudieran tener mayor probabilidad de presentar un parto prematuro o pretérmino? Más de la mitad de las causas, o casi el total de ellas, en el total de ellas, en una gran parte de ellas, no se va a llegar a un diagnóstico como tal. Pero dentro de los factores de riesgo que ya están estudiados es haber presentado un parto pretérmino en embarazos anteriores, presentar algunos temas que tengan que ver con infecciones, ya sea a nivel intraamniótico, fetal, o extrauterinas también, ¿no? Que pudiera ser cervical, infecciones de vías urinarias también, que la paciente pudiera tener cérvix muy corto o cuello de la matriz muy corto, que pudiera tener algunas alteraciones en la implantación de la placenta,
una sobredistensión de la misma cavidad uterina pudieran generar esto, algunas temas vasculares en la paciente, diabetes también, y bueno, pues recordar que es un síndrome que tiene muchas etiologías, ¿no? Entonces, estos son los factores de riesgo que sí están estudiados y bueno, cada vez más se estudia si hay también algún trasfondo genético y pues se cree que sí, que también pudiera estar por ahí, pero reconocibles los que ya hemos mencionado. Bueno, ya decía usted, hay factores de riesgo, como todas estas situaciones que nos ocasionan una sobredistensión quizás del útero y que nos pueden favorecer esta situación. Y en cuanto a las principales causas, doctora, que la paciente debe de estar alerta y decir, bueno, estoy presentando esta situación, pues tengo mayor riesgo de presentar un bebé prematuro. Sí, bueno, lo ideal sería empezar por acudir a las citas de control prenatal, ¿no? Muchas veces, pues las pacientes dan por hecho que como va todo bien, tal vez no es necesario ir, ¿no? Esto no es así. Una también de las situaciones que se ha intentado modificar ya con algunos años anteriores al que estamos ahora es hacer del parto pretérmino un tamizaje universal, solicitar también por la paciente el examen estructural o morfológico de segundo trimestre que se realiza entre las 18 y 24 semanas aproximadamente. En este estudio es indispensable que se mida sí o sí la longitud cervical de todas las pacientes y no, independientemente de si tiene antecedentes o no, porque cada vez vemos más que en pacientes nuligestas, nulíparas, demás, es una causa frecuente el cérvix muy corto. Y de aquí, pues que es un factor de riesgo que se puede prevenir, que se puede dar tratamiento incluso, y de esta manera el seguimiento de la paciente pues sería diferente, ¿no? Aquellas con cérvix corto. Pacientes que, ¿para qué más nos serviría el tamizaje de cérvix corto o de parto pretérmino? Para ver otra de las causas, que sería presentar algún tipo de infección intraamniótica, algo que nosotros conocemos como lodo intraamniótico o barro intraamniótico, que en la literatura se encuentra como sludge o sludge. Esto se puede ver también por un ultrasonido y también algunas inserciones anómalas de placenta que pudieran, pues el hecho de que la placenta está ahí, pudiera ser también más frecuente que la paciente presentara contracciones, actividad uterina, cólicos, distensión de la misma cavidad por gemelos, que también es otra de los factores de riesgo, pacientes con embarazos gemelares o de alto orden fetal, por supuesto que son candidatas también a un tamizaje de parto pretérmino. Y bueno, ya si se suman algunas otras situaciones fetales, por ejemplo, el polidramnios, que también pudiera ser otra de estas factores de riesgo y poner en riesgo, por supuesto, pues a la paciente y al bebé. Todas estas cosas tienen que hacer que la paciente esté más pendiente de su embarazo y, por supuesto, si ella desde antes de estar embarazada sabe que tenía infecciones urinarias de repetición, infecciones vaginales de repetición, por supuesto que sería candidata a hacer estudios de extensión, cultivos vaginales, cultivos urinarios e incluso buscando algo más de lo habitual, ¿no? O sea, micoplasma, uraplasma y clamidia, que también podrían ser de los principales microorganismos que se puedan encontrar en estas pacientes. Bueno, algo que yo creo muy interesante ahorita que usted nos compartía es que ante esas situaciones, las pacientes que tienen embarazo gemelar o que realizan este estudio y que tienen un cervix corto, ¿de qué manera podrían prevenir la presencia de un parto pretérmino? Ok, es todavía de mucha controversia qué sucede con los embarazos gemelares y la prevención del parto prematuro. Hay muchos estudios que se están llevando a cabo porque se ha visto pues que la progesterona no es suficiente, ¿no? Se ha intentado en estas, por supuesto que el tamizaje va para ellas también, se ha intentado doblar la dosis de la progesterona, intentando pues prevenirlo, no ha tenido beneficio o no ha tenido éxito. Se ha intentado también con cerclaje, para lo cual sabemos pues que tampoco se ha tenido éxito. Y bueno, la última que no está todavía estudiada en embarazos gemelares es la colocación de pesario de Arabin, que es el que usamos nosotros muy frecuentemente. Y desafortunadamente en cuanto a embarazo gemelar, no es todavía ningún tratamiento o ningún tipo de prevención con la cual podamos nosotros asegurar que no va a ser pretérmino, a sabiendas de que los mismos embarazos gemelares pues nunca van a llegar a término, ¿no?
y eso también tiene que ver mucho con la corionicidad. Si son bicoriales o son monocoriales, a qué semana de gestación nosotros las vamos a preferir interrumpir, y por supuesto es muy diferente el control prenatal en cada uno de estos. Pero desafortunadamente pues no, alguna prevención con ellas que tenga éxito todavía no hay ninguna recomendada, porque no se ha visto que haya beneficio sobre las pacientes. Y pues en todo caso sería, pues como usted decía, lo más importante pues sería ese control prenatal estrecho, ¿no? Sí, Si una paciente pues ya tiene factor de riesgo porque tiene un embarazo gemelar, tiene el antecedente de un polidramios, pues esa vigilancia y hacer esos estudios pues nos pudieran ayudar. Y bueno, nos mencionaba un poquito hace un ratito acerca de los síntomas. ¿Nos podría usted decir cuáles serían esos síntomas que le tienen que poner alerta a esa paciente que tiene una amenaza de parto prematuro y que tiene que acudir a una revisión? Sí, todas las pacientes que estén cursando un embarazo menor a las 37 semanas de gestación, con mayor razón, deben de acudir a valoración por ya sea su médico tratante o urgencias de su hospital en caso de presentar esa sensación de cólico, que nosotros lo conocemos como actividad uterina, contracciones. Hay muchas pues que ya están muy leídas y que saben que hay contracciones de Braxton Hicks y contracciones que sí generan trabajo de parto, ¿no? Las de Braxton Hicks, como bien dice, pues no duelen, son indoloras, se perciben y listo, ¿no? Las de un trabajo de parto como tal van a doler y cada vez se presentan más frecuentes, ya no se van a quitar, a diferencia de las de Braxton Hicks, que son intermitentes, son espontáneas, se presentan muy de vez en cuando, ¿no? Las otras que sí van a generar modificación en el cuello de la matriz o en el cérvix, van a doler, cada vez van a ser más frecuentes y la intensidad va a ser mucho más alta. Si las pacientes llegan a presentar esto, es un dato de alarma obstétrica, como los conocemos todos, y con esto tienen que acudir a revisión. Dependiendo de las semanas de gestación y de la modificación cervical que pueda presentar, es la conducta a seguir que nosotros vamos a tomar, ¿no? En la mayoría de las pacientes se va a solicitar un registro cardiotocográfico para corroborar como tal la actividad uterina y si se puede, y obviamente sería lo ideal, hacer una medición de la longitud cervical hasta antes de la semana 34 sería lo indicado. Y ya a raíz de aquí, si hay datos francos de una amenaza de parto pretérmino, se puede otorgar tratamiento. Obviamente se tiene que estudiar si hay alguna infección, que es lo que habitualmente tendemos a hacer. Y por supuesto también, dadas las semanas de gestación, si el feto es candidato para terapia fetal con corticosteroides, que sería también algo indicado. Y bueno, ya nos comentaba, actualmente muchas de las pacientes pues que acuden con nosotros ya han leído, se han informado, pues sobre todo a través de estas páginas o a través de otras, y nos dicen, bueno, ¿cuál sería la dosis más adecuada de estos tratamientos? En el caso de la progesterona, ¿cuál es la dosis más adecuada para tratar de evitar, en todo caso, que fuera un parto prematuro? Okay, cuando nosotros encontramos factores de riesgo o es más el cérvix corto, lo que indicamos es progesterona vía vaginal. Ya vienen los óvulos, la dosis la manejamos entre 200 y 400 miligramos cada 24 horas. Realmente una dosis estandarizada no hay como tal, pero se cree que en ese rango es donde se ha visto la mejor prevención, con una tasa de éxito antes de las 34 semanas bastante alta, ¿no? Alcanzándose a prevenir pues una gran cantidad de partos pretérminos. La dosis se puede, la progesterona vía vaginal la podemos usar hasta la semana 37 incluso. Anteriormente se creía, o lo más que se había estudiado era que llegara a la semana 34, ya tenemos claro que no, que la podemos usar sin problema hasta la semana 37 y la dosis recomendada pues sería esta de entre 200 y 400 miligramos cada 24 horas. Ahora, hay mucha también controversia en más manejos, ¿no? Que las pacientes vienen también ya súper leídas y quieren cerclaje, quieren pesario, quieren progesterona, quieren todo. Y pues hay ciertas indicaciones para la colocación de un presario, ciertas indicaciones para la colocación de un cerclaje y obviamente pues todas son candidatas a progesterona. Esa es el top de las intervenciones que podemos hacer. ¿Cuál es el efecto de la progesterona o por qué la preferimos o cuál es el beneficio de usarla?
Bueno, hay algo que se llama quiescencia uterina, sí está escrito, y es como tal la actividad propia del útero, ¿no? Y lo que va a hacer la progesterona es evitar que este se contraiga o que ésta exista. A diferencia pues del cerclaje, que es un método mecánico, que es por lo que lo vamos a decidir, ante un cérvix o ante un cuello uterino que no es suficiente, la mecánica del cerclaje pues va a ser intentar mantenerlo cerrado, que se preserve el moco cervical también, que sabemos que es un indicador también de que hay amenaza de parto o ya parto como tal, cuando sale, el tapón famoso mucoso. Y el pesario como tal, ¿qué beneficio pues tendría? Sería modificar esa angulación del cuello de la matriz o del cérvix para intentar también hacer una especie de bloqueo y al modificar la angulación, pues evitar como tal el parto prematuro, ¿no? Son las 3 intervenciones que están estudiadas. Muchas veces nos preguntarán, bueno, pues ¿por cuál se van, no? No es tanto por cuál nos vamos. Desafortunadamente no hay guías estandarizadas para nosotros y lo actualmente recomendado es lo que hay en tu hospital o la pericia de tu médico tratante, ¿no? Lo que sí no hay pierde es el uso de progesterona y ya dependiendo de la individualización de cada paciente sería la opción de también la colocación de un cerclaje o de un pesario. Y bueno, sí, también acá creo yo que es muy importante esto porque quizás, como se dice, una paciente que está presentando una actividad de parto, pues sí debe de valorarse por su médico si es candidata a un cerclaje, porque muchas veces pedimos un cerclaje, pero quizás no les explicamos que esos procedimientos también llevan un riesgo y que bueno, tienen sus indicaciones. Y quizás pues este otro tratamiento tiene a lo mejor poniendo en la balanza riesgo-beneficio, pues lo podemos usar y quizás tenemos menos problema, ¿no? Sí, doctora, realmente la colocación de cerclaje no puede ser en cualquier edad gestacional, creo que eso es algo también importante para las pacientes. Platicaba yo hace un ratito que la medición ideal del cuello de la matriz es entre la semana 18 y 24. Antes de las 18 no se recomienda porque podría todavía haberse sesgado por otra estructura del útero que es el segmento, y después de la semana 24 de gestación tampoco está recomendado porque precisamente la semana límite para poder colocar un cerclaje es la semana 24. Se considera de hecho un cerclaje de emergencia. Usted misma lo dice, es un procedimiento quirúrgico al final de cuentas que tiene riesgos y dentro de ellos pues podría ser que hubiera ruptura de membranas o una infección, ¿no? Entonces, para nosotros poder colocar un cerclaje es indispensable saber que la paciente no tiene una infección urinaria, no tiene infección vaginal y tampoco tiene infección intraamniótica. Serían dentro de los criterios para poder colocar un cerclaje y por supuesto que se encuentre antes de la semana 34, que haya cérvix acortado y pues está considerado también como una maniobra heroica ya cuando está el cuello abierto e incluso se pueden ver las membranas, ¿no? No todas las pacientes son candidatas y se les tiene que mencionar esto también a ellas. Mire, doctora, tenemos aquí algunas preguntas. Dice, ¿cuánto tiempo puedo usar la progesterona si tengo una amenaza de parto prematuro? Pues se puede emplear hasta la semana 37, ¿no? Ya es la semana que consideramos, la OMS considera a todo mundo para establecer que el embarazo ha llegado a término. Si fue recetada, hay médicos que la recetan 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas o únicamente el tiempo en el que tiene efecto la terapia fetal con corticosteroide. Las guías la recomiendan hasta la semana 37, entre ellas la de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, el del Royal College también, que es una de ellas, y la guía NICE, son de las que la recomiendan hasta la semana 37. Bueno, también nos preguntan, doctora, ¿los tratamientos de fertilización in vitro aumentan el riesgo de parto prematuro? Sí, la doctora Huerta pues es bióloga de la reproducción, y sí, está muy estudiado cuáles son los efectos de los tratamientos como tal de reproducción asistida sobre los embriones, sobre la madre
y desafortunadamente sí, las tasas de parto prematuro incrementan. Entonces, es algo que pues ustedes deben de saber también y deben de conocer y obviamente preguntar, ¿no?, a su médico tratante. Sí, aquí es muy importante conocer todos esos riesgos, ¿no? Porque si nosotras nos hemos sometido por alguna necesidad a un tratamiento de reproducción, bueno, debemos de saber que tenemos ese riesgo y quizás lo podemos prevenir, ¿no? O estar atentas ante esta situación. Nos pregunta Jennifer Vega, muchas gracias por la información, ¿qué técnica prefiere para la realización del cerclaje? El cerclaje que nosotros preferimos va de la mano de la pericia también del que lo va a realizar. En lo particular nosotros usamos el Espinosa Flores por la facilidad que tiene. No se requiere la intervención abdominal de la paciente, a diferencia de otro tipo de cerclajes, por ejemplo el Benson o algún otro diferente. Y bueno, la finalidad como tal es ese soporte mecánico, y el Espinosa Flores tiene la ventaja de ser un cerclaje, yo creo que la técnica es más sencilla y requiere únicamente pues la visualización del cuello uterino, los ligamentos cardinales, y es al final de cuentas pues se realiza la técnica con mercilene y pues como una jareta, ahora sí, ¿no? Existe, la técnica está bien descrita, pero para las pacientes que lo están viendo es prácticamente eso, es realizar una jareta en el cuello para poderlo cerrar, se queda eso fijo ahí, y cuando las pacientes llegan a la semana 37 es la semana en la que se tiene que retirar. Se puede retirar en consultorio, no necesitan otra vez entrar a un quirófano para retirarlo, que también tal vez pudiera ser un, pues, de por qué no se lo quisieran realizar, ¿no? Pero no, es una técnica realmente pues no tan complicada y se retira a la semana 37. Bueno, algo que nos comentaba también, doctora, que pues muchas veces quizás no podemos evitar que nazca un bebé de forma prematura, pero quizás sí podemos prolongar ese tiempo al nacimiento. En esos casos, en su experiencia, ¿qué tan importantes son los corticosteroides? Los corticosteroides tienen muchas ventajas, pero también tienen muchas desventajas en manos inexpertas. ¿Qué ventajas van a tener los corticoides? Van a ayudarnos, por supuesto, a la maduración de todo el feto como tal, ¿no? Sabemos pues que ante estrés el feto tiende también a madurar, y el esteroide es lo que va a realizar. Nosotros o las pacientes lo conocen comúnmente como las inyecciones pulmonares, ¿no? Sí. Pero sabemos que tienen efecto no solo a nivel pulmonar, van a tener efecto a nivel cerebral, van a prevenir la hemorragia que pudieran presentar los prematuros. Va a tener efecto también a nivel gastrointestinal para prevenir otra enfermedad que se llama enterocolitis, y obviamente todo el tema respiratorio, ¿no? Es uno de los puntos más clave para los cuales son usados. No todas las pacientes son candidatas a al uso de ellos, porque hay muchas pues que ya sin importar qué, quieren que a la semana 34, 32, 33 se los pongamos. Y realmente pues el beneficio de ello va para aquellos bebés que se piensa que puede nacer en los siguientes 3 a 7 días de que empiezan con contracciones antes de la semana 37. Cuando eso sucede y todo el cuadro parece que sí, cursa como tal como una amenaza de parto pretérmino, ahora sí, son candidatas para este tipo de terapia, porque se espera que el bebé nazca en los siguientes 7 días si los tratamientos que tenemos para inhibir esas contracciones no son suficientes, ¿no? Aquellos bebés que no presentan este tipo de amenazas de parto pretérmino no son candidatos para una terapia de esteroide fetal, que son las controversias que se estudian actualmente, y pues cuáles serían los contras que tuviera una terapia mal usada. Alteración sobre todo en la maduración de la corteza cerebral es una de las más estudiadas, y por ende pues no es ácido fólico, ¿no? O sea que todas se beneficiarían. Es un medicamento que tiene que estar todavía más regulado y más controlado, y pues no todas son candidatas a su uso. Sí, porque muchas veces pacientes que dicen, bueno, yo tengo factores de riesgo, ¿no? Porque pues quizás tengo un parto prematuro, pero tengo el antecedente de un parto prematuro previo, pero en este embarazo no tengo ninguna molestia. Esa paciente no se va a beneficiar entonces con un corticosteroide de forma profiláctica.
tiene que tener sus indicaciones, ya que también tiene sus riesgos el usarlo de forma indiscriminada, ¿no? Así es, doctora. Cada paciente se tiene que individualizar. Estamos como muy acostumbrados a qué dicen guías, qué dicen estudios grandes, qué dicen metaanálisis y demás, pero al final cada paciente va a ser diferente y como usted dice, el hecho de haber tenido un parto pretérmino antes no implica que en este va a ser igual. Existe el riesgo y hay un mayor riesgo todavía que el resto de la población, pero si la paciente lleva un control prenatal adecuado, se hace la medición de cervix, lo encontramos bien y el control prenatal va bien, no tiene por qué adelantarse en este caso, ¿no? Que pudiera ser, sí, ella lo sabe, lo tiene que conocer también porque tiene que estar lista y pues nada más. Desafortunadamente en obstetricia la mayoría de las complicaciones se tiende a repetir, no solo parto pretérmino, ¿no? Preeclampsia, diabetes, este tipo de complicaciones también, pero no significa que de ley vaya a cumplirse. Y bueno, doctora, y en relación a esas complicaciones, bueno, ustedes en esta parte del área de materno-fetal, ¿cuáles son las principales complicaciones que saben ustedes que tienen estos bebés prematuros o que nacen de forma prematura, tanto a corto como a mediano como a largo plazo? Ok. A corto plazo, estos bebés que nacen de forma prematura se pueden dividir también a qué semana qué tan prematuro es prematuro, ¿no? No es lo mismo un bebé prematuro que nace cercano a la semana 37 que un bebé que nace en la semana 26, 27, 28, 32. Cada hospital tiene bien establecido cuál es su viabilidad, ¿no? En hospitales muy grandes, en centros médicos, por ejemplo, en La Raza, la viabilidad está tomada a partir de la semana 26, 28, por ejemplo, ¿no? Este tipo de recién nacidos a estas semanas de gestación se estima que sí van a entrar a una UCIN, a una unidad de cuidados intensivos neonatales. Pueden tener complicaciones respiratorias, pueden tener complicaciones gastrointestinales e incluso pueden tener también complicaciones a nivel del sistema nervioso central. Estos bebés se tienen que vigilar, los familiares lo tienen que saber y pues sí, aunque la esperanza nunca muere, es un bebé que tiene menos posibilidades que un bebé que nace entre la semana 32, 34 y por supuesto 35, 36, ¿no? Las secuelas que pueden tener a corto plazo son esas: entrar a una terapia de cuidados intensivos neonatales y presentar estas tres principales complicaciones. La más grave yo creo que sería la hemorragia a nivel cerebral, porque es la que nos va a dejar secuelas a largo plazo. Si este bebé gana el peso que tiene que ganar, se le da el seguimiento correcto, sí, va a vivir, va a salir adelante, pero la secuela neurológica es algo que tiene que tenerse en cuenta. Ahora, en cuanto al tema respiratorio, de las consecuencias es la que va a hacer que más de estos bebés fallezcan. El tema respiratorio, neumonías, distrés respiratorio son las principales causas de muerte en ellos. A pacientes o recién nacidos que ya nacen más cercanos al término también van a tener secuela neurológica, porque no deja de ser desafortunadamente el cerebro uno de los órganos blanco para la prematurez. La hemorragia, que ya hemos platicado de ella, y también la parálisis cerebral es la que se ha visto que persiste en este tipo de niños prematuros. Mientras más se acercan al término, pues van a tener menos de estas complicaciones y van a presentar otras diferentes, ¿no? Que van a ser alteración en la motricidad, alteración en el lenguaje, que son las que se pudieran ver comprometidas por un nacimiento prematuro. Y bueno, nos comentabas un ratito en relación a parte de los tratamientos, y muchas pacientes que nosotros pues tenemos en trabajo de parto prematuro nos comentan, y en su experiencia, ¿qué nos diría? ¿Tengo que tener un parto o tengo que ser una cesárea? Porque la paciente dice, bueno, yo quiero una cesárea. ¿Realmente beneficia la cesárea o es mejor que un parto vaginal? No, también fue un tema que estuvo muy en boga hace unos años. Creíamos que todo bebé que estuviera en trabajo de parto prematuro tenía que nacer por cesárea, porque le teníamos que evitar el estrés que pudiera conllevar un trabajo de parto pretérmino. Hay varios artículos publicados que a partir de los 2 kilos de peso de los bebés, del peso fetal que nosotros vemos por ultrasonido, pudiera tener un parto
porque el beneficio de una cesárea pues no le va a beneficiar para nada ni al bebé ni a la madre, recordando pues que a la madre también someterla a un procedimiento quirúrgico como es la cesárea conlleva también muchos riesgos, entre ellos pues es todo lo que tiene que ver con una cirugía, ¿no? La recuperación obviamente va a ser más larga y sinceramente el beneficio para el recién nacido no hay ninguno. Someterla también a un trabajo de parto, tal vez para ellas tienden a tener esta mentalidad también, ¿no? De es que está muy chiquito y Claro. pues ponerme a pujar y sacarlo pujando tal vez no sea lo que ellas prefieren. Al final, pues si ellas no quieren un trabajo de parto, pues pudiera ser una cesárea, pero no es una indicación para cesárea un trabajo de parto prematuro. Sí, pues acá sería muy importante eso, ¿no? Que no hay que tener miedo ante un parto prematuro que tiene una indicación de poder tener un parto por vía vaginal. No todos los bebés prematuros, como comenta la doctora, tienen que nacer por cesárea, ¿no? Muchos pueden tener o aquellas mujeres que tienen miedo, pues no lo deben de tener, pueden tener un parto vaginal y no incrementaría su riesgo para su bebé, ¿no? Entonces, muy interesante, doctora. Y bueno, también ya nos decía usted hace un rato sobre el ultrasonido, ¿no? Que pues sí es muy importante esa prevención y que muchas pacientes, muchas dicen, bueno, me voy a hacer un ultrasonido estructural, pero muchos ultrasonidos estructurales quizás no están haciendo esta prevención que usted nos está diciendo, porque no todos los ultrasonidos estructurales que se realizan hacen la medición de la longitud cervical. Entonces, pues es importante también saber que hay lugares en donde, o que las pacientes que tienen el riesgo, aparte de ver la estructura del bebé, deben de ver la estructura del cervix. Sí, doctora, qué bueno que lo menciona. La realización de ultrasonido estructural, tanto de primer trimestre como de segundo trimestre, tiene que ser por médicos certificados y calificados para ello. No necesariamente tiene que ser un materno fetal. De preferencia sí, porque a eso va enfocada nuestra preparación extra, ¿no? O sea, al final esa subespecialidad está dedicada al diagnóstico oportuno y a la prevención y también pues al tratamiento de malformaciones fetales. Y dos, la medición de la longitud cervical tiene también una técnica, tiene que ser realizada también por gente que lo sepa hacer. Hay muchos cursos ya que se pueden tomar incluso sin ser materno-fetal para hacer una medición de la longitud cervical de una forma correcta. La misma Fetal Medicine Foundation, que está abierta para todos, te da un curso que tú puedes tomar en línea y te va a pedir al final que tú subas unas imágenes de tus mediciones de la longitud cervical y con esto ellos te van a dar un certificado que te avala o de plano te dicen no, pues síguelo intentando para que tú puedas medir de una forma correcta la longitud cervical. Hay varios criterios, son 10 específicamente para poder tener una medición correcta y pues ya cada vez en el país hay más gente interesada en la medicina fetal. Cada vez hay más cursos también que se pueden tomar presenciales, incluso ya ahora con que ya no hay tanto COVID. Entonces, sí, si ustedes quieren, lo pueden pedir con un médico materno-fetal o siempre fijarse que el médico que les haya realizado el estudio estructural tenga la medición de la longitud y pues sea por un médico calificado para realizarlo, ¿no? Puede ser un radiólogo, un médico ultrasonografista, pero fijarse pues que estén avalados por algo, ¿no? Por la ISUOG, por la Fetal Medicine Foundation o que hayan hecho algún curso con pues alguna institución de peso, ¿no? Y de validez, que tengan un papel y pues nada más, porque justo muchas vienen y nos dicen es que me hicieron una estructural y pues nunca le midieron el cervix, ¿no? Y llegan a las 28, 29 semanas ya con contracciones y pues nunca supimos cómo estuvo antes, ¿no? Entonces tal vez esa paciente, si se le hubiera medido el cuello a las semanas que corresponde, hubiéramos visto que tenía cervix corto, le hubiéramos dado tratamiento y tal vez nos pudiéramos evitar que a la semana 28-29 estén haciendo un chiquito, ¿no? Claro, sí, doctora. Mire, tenemos algunas otras preguntas. Dice, ¿hay edad gestacional para hacer cesárea? Nos pregunta Pedro Luis Aguilar.
Pues no, nuevamente hay que individualizar a la paciente, ¿no? Si es un embarazo que va pasando las 20 semanas, 23, 24, sabemos que lo que no se realiza es una cesárea, sino una histerotomía, y pues de ahí que depende de muchas situaciones la edad gestacional. Ya a partir de la semana 30, 32, el segmento pues pudiera estar un poco más formado, la vasculatura ya no, el útero ya no está tan chiquito, la vasculatura también del útero no está tan tortuosa como pudiéramos pensarlo, y pues a partir de esas semanas se pudiera hacer ya una cesárea. Anteriormente, antes de esas semanas de gestación, perdón, pues no es una cesárea el término que lleva la cirugía, sería una histerotomía. Y pues ahora sí que hay que valorar la edad gestacional, las condiciones en las que llega la paciente, si realmente vale la pena someterla a una cesárea sabiendo que el feto no es viable, y pues por supuesto que si el feto no se considera viable, no habría por qué someter a la paciente a un riesgo quirúrgico, y lo ideal sería pues que naciera ya por parto, ¿no? Pues muchas gracias, doctora. Pues este tema es realmente muy apasionante y pues la mayor parte de las veces pues no queremos, los que nos dedicamos tanto a la obstetricia o las áreas como en este caso materno-fetal, pues que nazca un bebé prematuro, ¿no? Lo más importante es tratar de evitarlo y prevenirlo. Entonces, doctora, pues yo como parte final de esta charla quisiera que nos diera algunos consejos o que les diera a nuestras pacientes algunos consejos para prevenir precisamente la presencia de un parto prematuro. Bueno, lo ideal sería siempre ir a consulta preconcepcional, ¿no? Los embarazos tienen que ser ya planeados, ¿no? Ya eso de, ay, me enteré que estoy embarazada hasta la semana 20, ya no puede pasar, ¿no? Si hemos hablado de que las pacientes cada vez llegan más leídas, más conocidas y demás, lo mismo tiene que suceder con los embarazos. Lo ideal sería una consulta preconcepcional precisamente para evaluar qué riesgos tiene esa paciente, y de esa manera nosotros enfocar el control prenatal que le vamos a ofrecer, individualizar a la paciente. Si esto ya no se logró, ok, me enteré que estoy embarazada, pero todavía no estoy en la semana 20, ok, busco que mi médico me mande con un médico materno-fetal, o es más, yo solita puedo buscar un materno-fetal, el que me recomendó mi hermana, mi prima, habitualmente así funcionan muchas de las situaciones ahora. Ir a que me realicen un estudio morfológico de segundo trimestre con medición de la longitud cervical. Seguir acudiendo a las citas de control, realizar periódicamente, eso es algo que pedimos prácticamente muy seguido en las consultas prenatales, exámenes generales de orina, cultivos vaginales, cultivos de orina, porque en el embarazo pasan desapercibidos, no precisamente van a tener sintomatología para que haya una infección urinaria o algo que conocemos también como bacteriuria asintomática, que pudiera ser una de las causas. Si ya me diagnosticaron con cervix corto, preguntar cuáles son las opciones de tratamiento que tengo, ¿no? Si soy candidata a un cerclaje, si soy candidata a un pesario, o si por mis antecedentes únicamente con la progesterona podemos disminuir esa tasa de parto pretérmino. Y bueno, por supuesto, yo creo que las más importantes, nunca dar por hecho que es un cólico o que se me va a quitar o que mañana se me pasa o que hasta mañana voy si no se me quita, ¿no? Ahora pues cada vez hay menos regulación en los horarios de los médicos, y pues todos estamos acostumbrados a contestar a todas horas, ¿no? Entonces, si hay actividad uterina, si hay algo diferente a lo normal, pues siempre preguntar, ¿no? Si tienen que ir o si pueden esperar una revisión, o si hay algo que puedan hacer antes, o es forzoso que acudan a una valoración, ¿no? Lo ideal sería siempre pues acudir a una valoración y ahora sí, hacer todo un abordaje, ver qué está pasando y otorgar algún tratamiento, porque tal vez pudiera ser algo que no estamos viendo tan claro y pues se puede perder ahí, ¿no? Hay pacientes que serían candidatas a medir longitud cervical antes, sí, precisamente aquellas que fueron portadoras de cerclaje en partos previos, o bueno, en embarazos previos, perdón, o pacientes que ya se conocen con historia de que han tenido varias pérdidas pasando el segundo trimestre o bueno, en las 20 semanas de gestación. A estas pacientes sí serían candidatas a que se les midiera el cuello de la matriz, el cuello uterino, antes de la semana 18. Ella sí, es una prevención extra que se les puede realizar. Pues muchas gracias, doctora. Y pues buenas noches, con esta
parte final, damos por terminado nuestra charla del día de hoy y los esperamos en nuestra próxima sesión de Face Live. Gracias, buenas noches. Gracias, Nudra. buenas noches.